no somos nuestros errores. Pagas las consecuencias de tus errores, eso es cierto, Claro. pero no eres eso. O sea, te equivocaste en un momento de tu vida, pero tu vida no es una equivocación. Si tú dices una verdad, si tú eres muy sincero, pero a esa sinceridad no le pones ternura, la sinceridad pierde su virtud. Yo veo una distracción, o sea, poder estar atento, que es estar en tu presente. Y si tu presente no te gusta, es imposible que desarrolles un futuro como el que quieres. ¿Qué hay del lado oscuro de la vida? ¿Lo has visto? ¿Te has atrevido a mirarlo de frente? Mira, eso fue parte de lo que hablé con mi invitado de hoy, que me hace muy feliz recibir en el podcast a Daniel Javif. Él es escritor, conferencista y una de las voces más influyentes cuando se trata de hablar de propósito, transformación y fe. Fíjate que en este episodio hablamos cuál fue su punto cero, el que lo hizo transformarse y llegar hasta lo que es hoy. Hablamos de lo que enseña el silencio, la soledad y de cómo por un tiempo él se llevó mejor con el fracaso que con el éxito. ¿Te suena conocido? Hablamos también de la presión de inspirar a otros mientras uno está sanando. También Daniel compartió lo que ha tenido que soltar para seguir creciendo, de cómo nos podemos enfrentar a la comparación constante de hoy en día, del papel de la religión en su vida y qué significa tener coraje espiritual cuando las certezas desaparecen. Daniel está recorriendo los Estados Unidos con su tour Ascender y si lo quieres ver en vivo, en persona, los tickets los consigues en danielhavif.com. Antes de dejarte con esta conversación, te quiero preguntar, ¿últimamente sientes que te cuesta reconocerte en tu vida? ¿Que ya no te llena lo que haces y estás buscando algo más? ¿O te paraliza el miedo a cambiar pero sabes que es necesario hacerlo? ¿O estás atravesando por un momento complicado como una separación, una pérdida o un cambio importante? ¿O estás cansada de sentirte bloqueada, confundida y sin motivación? ¿O intuyes que existe una versión más auténtica de ti esperando por salir pero no sabes por dónde conseguirla? Bueno, si es así, entonces el arte de reinventarte es para ti. Son 11 días para detenerte, trabajar en ti y mirarte y empezar a construir una nueva versión de ti más conectada con quien eres hoy de verdad. Esto es un programa online donde te van a acompañar las mismas mentoras que me ayudaron a mí en mi propio proceso de reinvención, con clases, herramientas, prácticas profundas que de verdad sirven para dejar el miedo y la duda atrás y comiences a creer en ti y en los cambios poderosos que puedes hacer en tu vida. Comenzamos el 22 de mayo y te quiero invitar a reinventarnos juntas. Te voy a dejar el enlace más abajo o entra directo a ericadelavega.com para inscribirte. Por cierto, en esa misma página web consigues los tickets de las presentaciones de Puras Cosas Maravillosas de Vancouver, El Salvador, Naples, Boston, Charlotte y muchas ciudades que se suman. Eso es en ericadelavega.com. Bueno, ahora sí te dejo con Daniel Javif en una conversación para recordar que el dolor no te rompe, se lo usas para reconstruirte y que a veces, para ascender, siempre hay que caer. En defensa propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte. Porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenido, Daniel Javif, a En Defensa Propia. Gracias, querida. Me encanta el nombre de tu podcast. ¿Viste? Sí. Que, bueno, ha sido un poquito, no sé, señalado. Ah, sí. Porque dice que uno tiene que estar viviendo, defendiéndose de qué. Que uno más bien tiene que empezar a hacer una vida un poquito más a su favor, porque supuestamente así es la vida, ¿no? Bueno, defender el corazón está bien, ¿no? Porque si no cualquiera entra y te deja un mojón ahí. No sé. Sí, sí. Yo todavía siento que sí, tengo que defender espacios, tengo que defenderme a mí, priorizarme a mí. Creo que es una cuestión de límites, puede ser. Pero no, no estoy tan agresiva como hace 6 años que lo empecé y que defendiendo de todo el mundo, porque la vida es indigna. Viviendo la defensiva en lugar de la ofensiva. Entiendo. Sí. Bueno, ¿cuántas veces te han asediado? Es obvio. O me he dejado asediar o he buscado yo esas situaciones. Me he tomado un poco más la responsabilidad. ¿O te gusta que te conquisten? Un poco de las dos. Eso puede ser una buena razón. Un poco de Me las encastillo, dos. Vengan por mí.
Sí, no, pero yo salí de ese castillo, Daniel. ¿Sí? Yo salí de este castillo, yo me fui a reinventar y ya yo ando a caballo por el bosque. Cabalgando salvajemente. Exacto. Como se merece la vida. Mira, Daniel, pero óyeme que en este primer encuentro que tenemos, no nos habíamos visto nunca, obviamente te Cierto. sigo, mi corazón está con el tuyo cada vez que ha defendido nuestro país y su libertad y su democracia, pero bueno, también esa liberación, esa cruzada que tienes por liberar al ser humano de sus Sí. propias, penurias. Bueno, esa guerra de Venezuela vale la pena Mm. pelearla, siempre. Sí, yo creo que la libertad, ¿no? La libertad, la democracia, los derechos. Totalmente. Mm. Si no lo haces, está siendo un insensato con la vida. Sí, es muy lindo sentir que uno tiene aliados, la verdad, aliados de otros países. Y cómo no, si Venezuela es aliado de tanta gente. Sí, qué bonito, Daniel. Pero bueno, en este primer encuentro, Sí. y ya vamos a hablar de eso, yo quiero saber cuándo fue tu punto de quiebre, cuándo decidiste reinventarte, cuándo cambiaste, de dónde venías, qué te hizo cambiar de dirección y estar donde estás ahorita, inspirando y motivando a tanta gente. Bueno, reinventarme ayer. Quebrado ayer. Wow. Es todos los días. Es todos los días. Esto es de armonía. Y uno no siempre se despierta armonioso. Entonces tienes que vivir ecualizándote. Uno piensa que tiene únicamente 2 o 3 momentos grandes en su vida de reinventarse. De hecho, me cuesta trabajo probablemente ser la misma persona todos los días. Es apostar por esa vanguardia, por esa incertidumbre. Con esto no quiero decir que mi personalidad o mi identidad se modifique todos los días. Claro que no. Sino hay algo que uno puede mejorar todos los días. Sí, como una revisión constante. Sí, es llevar esa bitácora y decir, estas cosas ya no son para llevar. Ujú. Esto en realidad tengo que cambiarlo y tengo que encontrar la forma de desmantelarlo, de intervenirlo. Claro que hay momentos medulares Claro. en tu vida, que probablemente los momentos medulares no son los que programaste, pediste o soñaste, sino que simplemente llega el día gris, te sacude, te quiebra y te pone de rodillas. Pero benditos sean esos momentos. Claro. La Te verdad. redireccionan. Sí, porque te sacuden. El derrumbe tiene un propósito precioso en la vida. Primero, ahí habita la promesa de un renacimiento, ¿no? Lo cual es precioso. Y luego, cuando estás en el derrumbe, sueltas las herramientas que ya no vas a necesitar para las batallas que te esperan. Entonces uno a veces pelea tanto que tiene la espada pegada en la mano. Y hay momentos de la vida para guardarlas, para no estar en defensa propia. Exacto, exacto. De lunes a domingo. Claro. Porque no es lo mismo que alguien se te acerque sin la espada, que te vean la espada pegada en la mano. Entonces, la forma en la que se te acerca la vida es diferente. Uf, sí, eso es importantísimo lo que acabas de decir. Si la vida te encuentra con la espada en la mano, es otro acercamiento distinto. Es otro. Claro, eso es un asunto también de imagen, ¿no? Uno tiene que estar abierto, tiene que ser accesible, desde energéticamente hasta mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Pero, mira, no es un concurso de ver quién sufrió más, pero... Que a veces parece. Y todo el mundo quiere ganar, aparte. Sí, como que, buena historia esa, wow, sí. Sí. La gente que le dices, me duele la mano y te dice, a mí las dos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Claro, pero es eso, entendible porque es la historia de uno, pues, ¿no? Y claro, no pero hay gente que necesita estar triste para estar feliz, ¿eh? Sí. Eso es cierto. En mi vida ha habido momentos medulares importantes. La muerte de mi padre, el tiempo que pasé, una enfermedad que me descolocó. Pero no siempre son momentos grandilocuentes, sino también esos momentos de eureka llegan en la soledad, en una tristeza que no sabías, que te acompañaba hasta que decidiste mirarla de frente. Y porque el dolor siempre te está persiguiendo para tratar de enseñarte algo, y si no eso se repite, ¿no? Hasta que le prestas atención.
y la vanidad, mirar de frente tu valía. Es muy fuerte mirarte al espejo y sostenerle la mirada al reflejo a veces. Sí. Porque te exhorta a decir, yo te conozco, te estoy viendo y ya es momento de que bajes las armas, ¿no? Es momento de vivir en la vanguardia. Y muchas veces somos hijos de la nostalgia. Uy, que pesa y que no te deja mover y que te mantiene estancado. Y además que es emocionante la nostalgia. Es rico quedarse ahí un rato y un rato más y un rato más y un rato más y no te das cuenta que no te deja avanzar. Y es pensar que no puedes obtener mejores cosas. Claro. O sea, que ya pasó tu mejor momento. Como si el destino fuera una condena, en lugar de provocar ese destino con acciones nuevas, hábitos nuevos. Si bien eso suena muy sencillo, muy romántico, muy utópico, pero hay que echarle bolas, ¿no? Claro. Dirían mis hermanos venezolanos. Así mismo, sí. Bolas. Yo te dije, Daniel, que a ti te hacía falta la cédula venezolana, que ya la habías pedido, pero bueno. Ya la pedí. No contestaron, no sé por qué. Sí. Si hay venezolanos que ni siquiera se la dan, imagínate, Daniel. Sí. Pero bueno, te lo digo por cariño, pues, por cariño, porque ya has estado rodeado, ya has estado tan involucrado con venezolanos que obviamente tienes que hablar un poco como ellos. Eso es así. Tengo un pedacito del alma que me nació en tu patria, eso es una realidad. Sí. Pero, a ver, Daniel, ¿cuándo tú entraste en el propósito que tienes hoy en día? Que me imagino que a lo largo del camino ha agarrado más tamaño, más color, y más dirección, digamos, ¿no? Porque uno tiene siempre que estar abierto a ver los mensajes que te dice la vida. Pero, porque yo recuerdo, o sea, si tú me dices a mí, hace años vi un video tuyo que fue, creo que el video que nos sorprendió a todos, como que ¿quién es esta persona que me está dando esta fuerza, esta claridad? Y lo dice de la manera que lo dice y lo muestra con este video. Y entonces, tomando cuenta de ese principio, esa relación que yo comencé contigo y millones de personas comenzaron contigo, ¿cuándo comenzó esa relación contigo mismo? De que yo sí tengo aquí una sabiduría. Yo conecté con una sabiduría interna que la quiero compartir. Mira, te puedo decir que es algo inherente a mí, que forma parte de mi naturaleza. Si bien se le han ido agregando cosas, conocimiento, entendimiento, experiencias, pero parecería que fue un momento, pero el verdadero momento sucedió muchos años antes de que ese pivote explotara, digamos que se hiciera relevante, ¿cierto? Pero son muchos años de trabajo. Yo comencé muy chamaquito, en realidad, a estudiar. Yo soy un hombre que viene del teatro. El teatro me fue dando las tablas, el teatro clásico, luego estar delante de la televisión, detrás de la televisión, en el cine, etcétera. El arte, digamos, que fue algo que me fue moldeando, ¿no? Tú sabes que el artista tiene que vivir siendo un barro. Para mí mi artesano es Dios, pero ese es el que me va moldeando. Y hay un momento en la vida en donde el camino se te parte en dos. Y durante años estuviste preparado para saber, anticiparte a cuándo venía la ola. Y yo siempre fui alguien que no moderaba su curiosidad. Alguien que siempre quiso avanzar en todo aquello que le sonaba en el corazón y nunca sentí vergüenza, digamos, por intentar diferentes caminos. Siempre fui un alebrije bastante extraño, digamos, compuesto por pedacitos de cosas, ¿no? Y todo eso me llevó a hacer, pues, un primer video que yo no quería hacer, sino que fue una exhortación de mi esposa en un momento bastante bajo de mi vida. Yo tampoco lo subí a las redes sociales, lo subió mi esposa. Wow. Y digamos que eso abrió un caudal del cual tampoco estaba en mi mente en el pasado, ¿no? Yo voy a hacer este camino, voy a seguir este camino. Claro, sí, eso no se planifica. Para que suceda esto. Claro. Para mí es como si Dios me hubiera hecho un jaque mate, ¿sabes? Como si me fuera orillando poco a poco para que, digamos, yo soy custodio de estas cosas y no me quedó otra
más que bajarme del barco, ¿no? Y tratar de avanzar en ese sueño. Y luego, naturalmente, pues es lo que naturalmente soy, arriba del escenario y abajo del escenario. Y creo que el propósito, digamos, colisiona, ¿no? Con tus virtudes, con tus dones en algún momento de tu vida, si te mantienes fiel a seguir trabajando y podando eso que se te otorgó completamente gratis, ¿cierto? Y la mentalidad que tengo, por supuesto, proviene de una madre, de una mujer que me forjó, que siempre me enseñó que mis rarezas eran mis lujos. Ay, ¿no? sí, qué bello trabajo el de las madres. Bendita sea Sí. mi señora, ¿no? Sí, qué bella. Mi madre adorada. Entonces, suceden estos videos que se empiezan a hacer virales. ¿Qué año era ese? Eso tendrá más de 10 años. Sí, querida. hace mucho tiempo. Yo ya había hecho videos, pero no los había subido nunca a las redes sociales. Nunca. ¿Por qué? Los tenías como... Probablemente mis altas expectativas. Perfeccionismo. Sí, el perfeccionismo es una trampa, por supuesto, que te autosabotea porque te conviertes en un eterno insatisfecho. Esa es la realidad. Y es otra forma de huir de ti mismo. Como si te diera más miedo el éxito que el fracaso, ¿sabes? Como si dijeras... Sí. Uy, ¿y si esta vaina se convierte en una enorme responsabilidad y yo que tengo a lo mejor un alma un poquito más bohemia, ¿no? Que siempre he mirado el éxito y la relevancia con cierto respeto, le tengo más miedo a los aplausos que a las críticas. Entonces siempre me sentí un poco lejano a lo mejor de ese mundo y al mismo tiempo era una postura de hipocresía, ¿no? Porque el alma lo desea. O sea, tu alma desea que tus talentos y tus virtudes pues sean reconocidas, forma parte inherente de cualquier individuo. No tienes talentos para que no sean reconocidos, forma parte probablemente medular de la seguridad del individuo. Pero cada día me fui sintiendo más cómodo en esa piel, en esos talentos, y pasé años, por supuesto, dando conferencias gratis, donde nadie me quería escuchar, y me fui forjando. Soy una persona que está hecha a fuego lento, la verdad. Y de las mejores cosas que me pasaron en la vida bonito, sí, fue haber tenido éxito tarde. Y además que tú hablas del éxito de esa manera. Yo te he escuchado hablar del éxito como que el éxito no es el premio a quien lo hace más rápido, sino al que se toma su pausa, al que... Es que las cosas que tienen sustancia necesitan tiempo. Las relaciones, paciencia, o sea, tejer una relación, una amistad, si bien... puedes sentir una emoción profundísima cuando ves a alguien, ¿no? Y ese enamoramiento, pero el amor no es algo que te sale del pecho, o sea, ¿no? El enamoramiento te sale de la cabeza, ¿no? Todo este cóctel por ahí de endorfinas, etcétera. Pero cuando tú amas algo, es una decisión de todos los días, todos los días. Y el amor se poda, el amor muta. El amor se transforma y se va edificando con otras cosas, ¿no? Y uno puede amar algo en ignorancia. Y yo amo esto. Ya va, pero ¿de qué forma lo amas? Y a veces la vida te enseña cómo quieres ser amada y te va metiendo tus coñazos, ¿no? Te va metiendo tus golpes y te va diciendo, ya va, no me aprietes tanto que me asfixias. Claro, porque es el ego también que nos juega mucho y yo no tengo una pelea con el ego, pero sí está ese cuestionamiento permanente de estoy en ego o estoy en un momento de conciencia, entendiendo de verdad que estoy en misión, que estoy en propósito y que no sea el ego que me está llevando por delante y no lo estoy viendo. Yo creo que con el ego hay que dialogar, hay que debatir y hay que poner ciertos pactos porque hay un momento donde el ego agrega ciertas virtudes a la batalla en la que estás. Porque el mundo no te va a enseñar lo que vales. De hecho, va a ser todo lo contrario. Van a tratar de desvalorizar, siempre de minimizar tus intentos. Y tristemente hay muchas personas que no logran lo que logran porque sienten que lo que hacen no es aplaudido por los demás. Y hay un momento en donde uno se tiene que ver al espejo y decir, tú y yo estamos en esto. Y yo te prometo amarte, cuidarte, protegerte todos los días de mi vida. Estoy contigo en esto y vamos a avanzar
Y la idea que tuviste no es tonta. Todavía no la entienden estos brutos, pero tú y yo tenemos que comprometernos con esta idea. Ha nacido deforme, ha nacido con cierta incapacidad, estás lejos. Y la mente que trata de contarte esta historia dicotómica, ¿no? Este blanco-negro, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a mirar los grises, ajustar los matices y decir... Es que si no apuesto por mí, o sea, no nací para complacer, nací para vivir lo que habita en mi cabeza. Y uno ahí dice, prefiero que me digan fracasado a sentirme frustrado. Claro, son dos cosas. O sea, prefiero sí. ser un gran fracasado por haber intentado mucho, a regresar a casa y decir, coño, lo intenté tan poco. Y todo por el que dirán. Yo he pagado precios altos por eso, pero es una vida que se siente tuya. Cuando dices qué precio, o sea, qué precio, la cancelación de un grupo de gente, o sea, Mira, las críticas son buenas. Hay que aprender a jerarquizarlas, a depurarlas. ¿Quién merece una respuesta? ¿Quién merece una explicación? ¿Quién merece tu silencio? ¿Quién merece un chingadazo, como diríamos en México? Pero el precio, los sueños no están hechos sin sacrificios, no hay sueños hechos de pereza, querida. Es así. Y a veces cuando decides tomar la batuta de la vida que se te entregó y de la vida que quieres, vas a tener que vivir grandes sacrificios. Muchas veces tienes que avanzar solo. No es que te estés quedando solo, hay gente que ya no te puede acompañar a donde vas. Correcto, sí. Y a veces uno quiere llevar a tanta gente ahí, pero no se puede. Sí, cada Entonces quien tienes tiene que su ubicar ritmo. a las rémoras también, ¿no? A los que se te van pegando. No, pero se te van pegando porque como tus sueños brillan mucho y ellos hace mucho que no tienen una victoria, te quieren dejar al lado de su fracaso también. Y es heavy tener que depurar la vida de alguien que quieres. Totalmente. Un hermano, un amigo, un padre, un esposo, qué sé yo. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Ahora, no se trata de andar dejando cadáveres emocionales por la vida, por supuesto, ¿no? Claro. Hay gente que camina y lo que trae debajo de los zapatos no son piedras, es gente. Y uno tiene que ser muy consciente de que cuando va subiendo, tarde o temprano te vas a encontrar esa gente también bajando. Entonces, más te vale que lo que haya salido de tu boca haya sido bendición y no veneno, porque te lo van a servir en una copa. Es así. Tarde o temprano Es te van a así. decir, Ajá. ¡salud! ¿Te acuerdas? Bienvenido de regreso, porque Bienvenido de uno regreso. no puede vivir en la cúspide siempre. No te puedes enamorar de la cúspide. Si te aferras a esa cúspide, te asfixias. La vista es preciosa. Es muy bonito. Pero hay fila. ¿Tú no has visto esa fotografía del Everest? ¡Qué locura! Hay fila para esa vaina. Pero muchos de ellos llegaron en helicóptero. No. Oh, ¡qué tramposo, de verdad! No, bueno, el asunto no es para nosotros. El asunto es que cómo te vas a bajar. También en helicóptero. Nada más que un tropiezo sin haber entendido los escalones. Coño, eso es fatal. Una caída de esas es fatal. Cuando uno va subiendo paso a paso, te sabes el camino de regreso y el camino de subida porque tu corazón lo conoce. Bueno, es lo cuando Se forja. dicen que es el proceso, no la meta, ¿no? Es lo aprendido en el proceso, lo que se quedó atrás, lo que fuiste ganando. Hay que tener cuidado con esa vaina del proceso. Ay, no me digas eso, Daniel. Sí, querida. ¿Por qué? Porque a veces le llamamos mi proceso y en ese proceso vamos dejando muertos y heridos y lo justificamos en el nombre de nuestro proceso. ¿Y cómo hacemos para no dejar los muertos heridos? O sea, ¿cómo podemos hacer para dejarlos atrás sin dejarlos heridos, sin que eso te pese, que sea una culpa? Que no con te... verdad. Ah, ok. Diciendo la Hay que verdad. haber una manera. Con verdad, pero con amor, ¿ok? Porque hay muchas personas que dicen la verdad
y se jactan de decir yo no tengo pelos en la lengua. Si tú dices una verdad, si tú eres muy sincero, pero a esa sinceridad no le pones ternura, la sinceridad pierde su virtud. Súper importante. Hay que dejar de confundir el yo soy muy sincero con ser un gran insensible. Sí. O un enorme maleducado. Esa gente que va por la vida diciendo lo que piensa sin cuidarle el corazón a otros. Haciendo bien, sí. Hay que tener cuidado con eso. El proceso es para que lo vivas tú, pero no es un proyecto comunitario, ¿no? Sí. Como tu pareja, no es un proyecto comunitario, o sea, hay cosas que uno tiene que blindar. Bueno, es que te grité así porque tú sabes lo que yo estoy pasando. Ok, yo soy tu amigo, estoy aquí para acompañarte mientras que sanas. Pero luego la gente viene a salvarte y luego la gente se tiene que salvar de ti. Y te conviertes en un yunque para otras personas. Totalmente. Y hablando de eso, justamente, que dejas gente en el camino, ¿qué partes de ti tuviste que dejar atrás? ¿Tuviste que soltar para eso, para seguir tu camino con ligereza, sin hacerle daño a nadie? Pero cosas de ti, más que gente, es más de mí. Internamente. Las trampas que pensé que tenía medidas y que tenía calculada. La trampa del éxito, la trampa de la fama, de la relevancia, de valorarte por lo que produces, la trampa de la intelectualidad, ¿no? Esa trampa que puede carcomerte la cabeza. Yo soy un tipo muy ansioso creativamente. Yo todo el día estoy pensando en cosas, escribiendo. Y en muchas ocasiones tuve que aprender a agendar el ocio en mi vida. Haciendo todo el tiempo. Saber que podía estar sin hacer nada y saber estar en paz, en compañía conmigo mismo. Y que no era necesario estar todo el día, todo el tiempo, creando y produciendo. Y entendí que la mejor versión de mí no era la más productiva. Ay, qué bueno eso. Sino la más estable, la que promueve la plenitud. Cuando uno llega a rozar la plenitud en su vida, que son como momentos bien contados. Pero uno se da cuenta, cuando sales de vacaciones y llevas 20 días y se te olvidó cómo vacacionar. Y dices, ¿cómo es posible? Yo llevo 20 días y sigo respondiendo correos electrónicos. Total. Y si no lo estás haciendo, estás en cortisol. Aparte, ¿no? Aparte. Y eso tiene un impacto trascendente, no únicamente a nivel subatómico, ¿no? Sino en tu genética, en tu salud. Pero tener ocio, y ahora fíjate que promuevo mucho. Yo soy un tipo que puede estar capacitado ahora para no hacer nada durante mucho tiempo. Y he aprendido a contemplar diferente la vida. Avanzo con un ritmo completamente diferente. En su momento me gustaba ser el número 1. Y trabajaba mucho por ser el número 1. Y ahora trabajo mucho para que otros sean el número 1. ¿Y ese cambio qué fue? Ya lo disfruté. No quiero seguir conquistando la misma montaña, quiero coleccionar otras cumbres. Y quiero probarme en otros lugares en donde sé que no cuento con las más grandes virtudes para conseguir el éxito. Entonces me gusta mucho esa alquimia de volver a reajustar mis talentos y poner un 20% de esto, tengo un 10% de esto, y veamos si aquí puedo lograr lo mismo que he logrado aquí. Y eso me permite levantarme todos los días con una nueva hambre de forjarme y de probarme en otros contextos. Saliéndome también la zona de confort, más que de ser confort, la zona de confort, aunque no te des cuenta, es una zona de guerra. Nada empieza a crecer ahí. Entonces te vuelves a ser estático, te pones medio apático, ¿verdad? Entonces ahora me gusta detenerme. Ahora me puedo detener porque tengo la fortuna y el tiempo de darme esos espacios.
Pero ya no estoy como detrás de la zanahoria, Sí, ¿sabes? sí, en esa rueda de hámster. Ya que no es tan estoy detrás de agotadora. esa zanahoria. Lo tenía claro, pero cuando pruebas las mieles de eso también, nadie está preparado en realidad. Y eso te muestra lo que hay en tu corazón. Y es muy importante mirar lo que hay en tu corazón. Sí. Nunca he sido movido, de verdad lo digo muy en serio. La gente que me conoce en verdad sabe que I walk the talk, ¿no? Ujú. Haces el trabajo. No. Trato, tengo mis mezquindades por expiar, pero trato de mirar al espejo y encontrarme con una buena persona, ¿sabes? Sí. Pero ahora camino diferente, querida. Y me echo más dulce, ¿sabes? La Bueno, madurez, Daniel, nos hace falta eso. la a todos, madurez, siempre he sido muy de los míos. Me gusta la ternura, el romanticismo. Yo soy de abrazar, de llamar, ¿no? De ahora decirle más a los que quiero que los quiero. ¿no? Sí. ¿Y la religión qué papel tiene? O sea, ¿qué papel ha tenido? No, es fundamental. Te puedo decir que es mi religión es el amor de Cristo. Cristo es mi porqué. Todo lo que he hecho y todo lo que hago ha sido para su honra y para su gloria. Eso es una realidad. Tengo una relación personal que procuro, que cuido, que alimento, como lo hace uno con un amigo, en verdad, ¿no? Le llamas, hablas con él, Qué bonito eso. platicas todo el tiempo con él y eso se genera, se crea un tejido, un vínculo verdadero. No nada más te hablo cuando estoy en la tempestad o en el caos. No, cuando estoy en la tempestad no te hablo, te grito, ¿no? Te clamo, ¿no? Y hay un momento donde dices, ya no quiero ser tu mejor soldado. Exacto, ya. ¿Por qué tanto? Sí. O sea, tampoco quiero ser almirante, ¿no? Una pausa. tampoco se me antoja lo del almirante. Déjame ser soldado raso un buen rato. Exacto. Mira, es fundamental, querida. Yo soy alguien que se alimenta de la palabra de Dios. Jamás en la vida caería en asegurarte que estoy ni siquiera cercano a la integridad o a la santidad. Respeto todas las religiones. No me gusta la religiosidad de ninguna religión. Eso sí no me gusta. Nunca mi amor por Cristo o por Dios ha sido algo que me separe de los demás, si bien soy alguien que está dispuesto a morir por sus convicciones, pero yo no te voy a agarrar a bibliazos. Eso te he escuchado decir. No te voy a condenar, sino todo lo contrario, porque si yo no tengo la capacidad de juzgarme a mí mismo, ¿en qué momento pudiera yo creer que tengo la autoridad moral para mirarte las esquinas? ¿Y cómo conectas con él, Daniel? Porque a ver, no es que cómo conectas, que me escribes una nota de voz, pero ¿cómo la sientes? ¿Cómo sientes esa conexión? ¿Cómo sabes que es esa conexión que tienes con Cristo? O sea, me interesa saber porque al final quizás puede ser, es una voz que trae consigo como unos sentimientos y sabes identificar que esa es la voz de Cristo y que no es el ego y que no es la mente. Es esa... ¿Tú cómo identificas la voz de tu papá? Bueno, cuando me llama, cuando me habla, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Pero ¿cuántas veces la has escuchado? Tú la reconoces. Claro, sí, claro. Porque hablas con él. Porque estás cerca de él. Yo ya no me acuerdo de la voz de mi abuelita. Falleció hace mucho y hace mucho que no la escucho hablar. Su palabra habla, querida. Y hay una certeza. Si bien uno puede obligarse a creer que esa es una certeza. Sí. Pero la paz es una brújula. Hay algo, como la intuición, que hay gente que le puede dar un Oscar a su intuición, ¿cierto? Sí. Y la intuición también es una cognición extraordinariamente ágil, porque se unifica, se hace una sinfonía, llamémoslo así, una sinfonía neural. Tu mente, tu corazón y tu espíritu es algo que se hace sinergético. Y vas avanzando. Ahora tienes que pagar un precio de la duda, porque la fe sin duda, explíquenme cómo es eso. Hay una certeza, si bien, por supuesto, tal y como lo dice la palabra.
Ahora yo dudo también, a veces puede ser la vanidad la que te está hablando, pero mi oración siempre es que se haga tu voluntad, no la mía. Prefiero estar en un pozo, si esa es tu voluntad, a estar en la cumbre y que esa no sea tu voluntad. Entonces esa es mi oración todos los días. Ahora, también hay que superar la experiencia de la religión, ¿no? La experiencia egocéntrica, esa sensación de que estás tocado. Elegido. Es claro, ungido, ¿no? Y hay muchas veces que esa espiritualidad te lleva a hacerte sentir, ¿no? Que vas por el mundo abriendo mares, moviendo montañas. Y esa sensación, la verdadera certeza, aparece en el silencio de Dios, que es otro de sus idiomas. Porque Dios no siempre está ahí. Por eso dice, sígueme. Si vas a seguir a alguien es porque vas detrás. Y probablemente vayas viendo las huellas o por ahí el resplandor a lo lejos. Te vas guiando, pero para eso te dejaron un testamento. Ahora, para poder leer un testamento uno tiene que aceptar que es de la familia. Qué cantidad de mensajes, Daniel. Y no todo el mundo quiere leer la herencia, porque luego la herencia trae sus consecuencias, ¿sabes? Bueno, yo te voy a dar esto, pero tienes que hacer esto. ¿Tú has visto esas herencias que dice, denle el dinero al chico de 18 años, pero cuando cumple 18 años y termina la escuela? Ajá, exacto. Sus condicionamientos. Bueno, más que condicionamientos, son etapas, uno, como en los negocios también, ¿no? Se van abriendo puertas, fases. Bueno, vamos a ver si conseguimos vender 1,000. Bueno, pasamos a vender 1,500. Entonces, yo creo que de las temporadas más heavies que puede tener un individuo que decide seguir a Dios es el momento en donde cruzas en el desierto. Pero el desierto tiene la cualidad de despojarte de tus virtudes y te obliga a depender de algo que no entiendes. Y vas a tener que avanzar en esa oscuridad. Y vas a tener que afinar tu oído. Y vas a tener que afinar tu pulso y tu corazón para estar en esa conexión. ¿Y te vas a equivocar? Sí, equivócate todas las veces que sean. Ahí va a estar contigo. En mi caso, yo tengo esa certeza, ¿sabes? Avanzo y despierto todos los días con esa certeza. Y cuando la pierdo, mi esposa me la recuerda. ¿Sabes? Qué buena aliada. Uy, qué buena aliada. Bueno, dos son mejor que uno. Sí. Bueno, pero a veces hay parejas que tampoco son tan buenos aliados. O siempre van a ser buenos aliados, porque te van a hacer ver cosas que... Eso es cierto. Sí. Matrimonios perfectos, ni en Hollywood, ¿no? Sí. Yo no sé ustedes, pero hay momentos en que la vida se pone intensa y te desordena todo. Y por más herramientas que tengas, uno necesita hablar con alguien que te ayude a ver las cosas desde otro lugar. Y no me refiero a una amiga o a tu hermana que sí te escuchen con amor y qué agradecimiento tenerlas en la vida. Pero aquí se trata de alguien que pueda darte herramientas reales, que te acompañe con claridad y te ayude a ordenar lo que estás sintiendo. Por eso a mí me gusta tanto Opción Yo, una plataforma de terapia online que te conecta con psicólogos profesionales desde cualquier parte del mundo. Lo haces desde donde estés, no te tienes que mover sin complicarte, sin moverte de tu casa y a tu ritmo. Porque, a ver, no se trata de tener todo resuelto, eso no existe. Se trata de darte el permiso de parar un momento, de preguntarte cómo estás de verdad, sin filtros ni respuestas automáticas. Es darte el chance de entender lo que sientes, de ubicar qué necesitas y de cuidar tu mundo emocional con la misma atención con la que cuidas todo lo demás. Porque a veces, solo con hacer una pausa y hablar con alguien que te guía bien, empiezas a ver todo eso con más claridad y menos peso encima. Y si lo estás pensando, este puede ser el momento. Yo te voy a dejar el enlace de los amigos de Opción Yo en la descripción de este espacio para que conectes con ellos directamente. Mira, yo estoy segura de que lo único que te vas a arrepentir es de no haber empezado antes. Pero digamos que en ese lado oscuro de la vida lo que te encuentras, aunque no ves nada, es tu corazón. ¿Para qué crees que aparece el desierto, no? Para mirar lo que hay en ti. La verdad duele, pero libera, querida. No, sí, me encanta. Y es increíble poderte mirar y decir, este soy yo,
me avergüenza, pero tengo forma de eclipsar esto. Tengo forma de transformarme en el minuto que sigue. No estoy condenado. Muchas veces romper con un patrón generacional, con una herencia mental o con una herida, descubrir el proceso de curar una herida, primero es encontrar su ubicación. Pero sin humildad, eres incapaz de encontrar esa herida porque crees que todo el mundo te debe algo. A mí el mundo me hizo, mi padre me hizo, mi amigo me hizo, tal. Hay un momento donde tienes que tomar las cartas y hacerte responsable. Tú solita te agarras, te cuelgas y te llevas a terapia, ¿verdad? O a consejería, donde tú consideres. Hay sin fin de corrientes. Sí. Pero esa soledad, yo siempre he dicho que la soledad no te cambia, te dice quién eres. Y duele aceptar y decir, ok, este soy yo, pero me puedo moldear. No estoy condenado a seguir No siendo estoy como no, soy. porque la redención está disponible para todos. O sea, nadie está por encima de la redención. Nadie, hay un brazo armado, ¿no?, que te toma y te pone contra su pecho y te dice, eres de mi propiedad. Eres mi hija, eres mi hijo. Yo no te voy a dejar en esto. Solamente dime que quieres que yo te sane. Y yo lo voy a hacer. La operación va a durar un segundo pack. Bueno, la curación. Exacto. O sea, ya que te recuperes. Sí, el reposo es lo más importante. El reposo, cuando salgas del hospital espiritual, en donde Exacto. te quité el corazón lleno de callos, ese corazón lleno de piedra, y te voy a enseñar a volver a creer. Como el acto de fe de volver a amar, ¿no? Después de haber sido tanto herido. Sí. De haber sido traicionado, de haber sido comparado. Esta es nuestra responsabilidad, es una sola vida. La vida ni siquiera te da segundas oportunidades, te da muchas advertencias. Y al final de la vida, pues, estar condenado por eso hubiera. Qué vergüenza. Qué vergüenza, no lo hice por esto. No lo intenté por tal. A mí no me ha importado ya mucho eso. No, ya veo. No, y sabes que creo que la experiencia que has tenido a lo largo de los años, pero sobre todo a partir del año pasado, que empezaste a hacer esta gira de ascender 18 ciudades por los Estados Unidos, son unas cuantas, pero no es por el número de ciudades, y que las continúas este año, que vienes, por lo menos tienes un montón de fechas que las voy a dejar en la descripción de este espacio. A Miami vienes el 31 de mayo. Sí, querida. Y ahí voy a estar porque te quiero favor. Escuchar, tú sabes, en estéreo completo. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos escuchar hoy en día en esta etapa de la humanidad donde todo está un poco revolucionado, donde la comparación es el pan nuestro de cada día, donde la velocidad es como que al ritmo que tenemos que ir porque si no estamos fallando? Entonces, tanta gente que has visto, con tanta gente que has conversado, con masas de gente que van a escuchar una palabra, ¿qué crees que necesitamos? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué crees que necesitamos escuchar, o mejor dicho, recordar? Probablemente sería imprudente de mi parte decirte que entiendo y conozco el pulso de todo el mundo. Si bien he tenido la fortuna de recorrer Iberoamérica y recoger ciertos matices de los adultos, de los jóvenes, de los padres, de las familias, hay ciertos ingredientes que forman parte, digamos, de la tendencia de este desmantelamiento de la humanidad. Uno, la indiferencia. Yo veo mucha indiferencia. La gente ya no le devuelve una mirada compasiva al otro. Faltan modales. Gracias, con permiso. Buenas tardes. ¿Me permite pasar? Hace una semana un señor en la calle me preguntó la hora y me dijo, gracias, te prometo, querida, que me detuve 1 minuto y medio. Y dije, wow, mano. Wow, dije, wow, vamos como pollos sin cabeza, persiguiendo quién sabe qué, obsesionados con una velocidad. La comparación, producto de estos millones de estímulos que recibimos todos los días,
el otro es más guapo, la otra es más bonita, el otro está más bueno, este baila mejor, el otro es más rico. No estamos preparados del todo para recibir esta cantidad de estímulos que recibimos en un minuto de TikTok, ¿no? Porque pasamos del gatito que nos da ternura al Ferrari que nos llena de deseo, de vanidad. Sí. Del Ferrari pasamos al perreo. A las vacaciones. Aparece la lujuria y de ahí salto al Chateau en Italia, de ahí salto al ASMR o estas vainas. Entonces son tantas emociones y luego pretendemos regresar a trabajar después de 5 minutos de TikTok, ¿no? Entonces, la mente pues está con fuegos artificiales, entonces reducir ese consumo es vital, ese ayuno, la atención. Yo veo una distracción. Sí. O sea, poder estar atento, que es estar en tu presente. Y si tu presente no te gusta, es imposible que desarrolles un futuro como el que quieres. Si odias tu realidad, no puedes vivir en esa utopía, ¿no? En ese romanticismo. Tienes que intervenir tu realidad diciendo, esto es lo que cuento. No puedo amar mis sueños y odiar mi realidad. Estoy incapacitado para avanzar porque voy a avanzar torpemente. Entonces, la atención es muy importante, ¿no? Prestar atención. O sea, le bajo el volumen al mundo y empiezo a armonizarme. Yo no creo en el nirvana de 50%, de vivo balanceado. Yo en esas vainas no creo, sino considero que el ser humano todos los días tiene que vivir ajustándose como una maquinaria, ¿no? Aceitándose por aquí, me aceito la cabeza. ¿Qué le meto a mi cabeza? Importantísimo. ¿Con qué nutro? ¿Cómo la alimento? Exacto. No nada más con qué la alimento, Eri, sino cómo la nutro. No todo lo que me meto a la boca me nutre, no todo lo que me meto a la cabeza, no todo lo que me meto al corazón me hace más hondo, no me lleva a ser más magnánimo, digamos, no me caben más colores, no me cabe más gente. Entonces, ¿cómo me nutro de adentro hacia afuera? Otro asunto delicado que veo es el tema del amor, que es como un laboratorio de pruebas, ¿no? Si no me das lo que quiero, me voy. Sí, desechable, reemplazable, todo el mundo. Como un souvenir de la noche, ¿no? Poca responsabilidad, poco compromiso. Entonces, yo veo a muchos diciendo sí, acepto. Eso dura 30 segundos, decir sí, acepto, pero hay que pasar 30 años haciéndose responsable de esa vaina, ¿verdad? Entonces, yo veo mucho eso. Y sabes que veo también una gran necedad de autosuficiencia. Ah, mira tú, qué interesante. No necesito a nadie. Yo puedo solo. Sí, con esta independencia, hoy en día uno pone su lucecita, prende su teléfono y habla solo. Yo puedo solo. Más vale solo que mal acompañado, ¿no? Exacto. Entonces, esta bandera, ¿no?, que uno levanta en el nombre de su autodefensa y su independencia, ¿no? Somos seres gregarios. Necesitamos, para ser individuos saludables, de conexiones y de vínculos reales, con sustancia. Entonces, yo me encuentro con amigos que van a hacer el supermercado. Ajá. Porque nadie sabe escoger el jitomate como ellos. No soy de ese grupo. Eso. Entonces yo les digo, pero de verdad no hay alguien más que sepa cómo escogerlos. Nadie. Claro. Y ahí hay una motivación y una diferencia, ¿no? Si tú piensas que nadie sabe hacer el súper como tú, crees que lo sabes todo. Es como estar muerto. Es como ponerte en un pedestal. Es como decir, yo soy un maestro, ¿no? Sí. Yo prefiero ser un gran alumno de miles de personas, porque ¿cómo voy a perder la enseñanza del cajero, de la cajera? ¿Cómo voy a perder la enseñanza del sabio, del premio Nobel? Entonces uno tiene que tener los oídos dispuestos, y la autosuficiencia te vuelve muy ignorante porque te hace creer que tú eres el más grande de este mundo. Entonces tu mundo se hace pequeñito. Si eres el más grande de tu mundo, pero tu mundo mide como 1 metro cuadrado. Exacto, sí. Tú estás reducido, te has vuelto radical. Estos islotes de radicalismo. Entonces ya las ideas ya no se pelean. Ahora lo que se pelean son los corazones, ¿no? Los buenos contra los malos.
los buenos contra los malos. Are you sure? Hay dos tipos de personas, a los que les conocemos los pecados y a los que todavía no se los descubrimos. Entonces, exacto. es como, yo veo mucho eso. Ascender, querida, mi intención es construir un lugar neutro en donde nos edifiquemos. Porque la gente debate, la gente se levanta. Yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Y yo no hablo desde ningún pedestal moral ni intelectual diciéndoles, he aquí la verdad absoluta. Hay verdades. Hay verdades que la cabeza no entiende, que el corazón entiende, etc. Entonces, ese lugar para mí es tejer entre los latinos. Porque cuando vas a un show mío, vas a estar sentado al lado de un ecuatoriano, enfrente va a haber un mexicano, atrás de ti un dominicano, al lado de ti un chileno, un peruano, otros venezolanos, otro colombiano. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? El espacio geográfico donde nacieron. Pero ¿cómo vas a definir una nación si una nación la habitan tantas realidades? Es imposible. Y aún así, todas las diferencias físicas, ideológicas, culturales no son suficientes para construir una sola razón para que nosotros sigamos dividiéndonos. No nos hemos dado cuenta que estas agendas políticas se encargan de minarnos. La división tiene dividendo. Genera poder. Y ahora es más fácil ponernos en contra de algo que a favor de algo. Si bien todos tenemos que pagar el precio de nuestros ideales, bien, yo los he pagado, por eso tengo mi voz, voy y hablo, yo estoy en contra de este tipo y de esta persona y de tal, ¿cierto? Porque uno quedarse... Tú nunca has visto un tibio hacer historia, entonces hay que tomar su postura. Hay una frase no sé si la has visto en el musical de Hamilton. No, no lo he visto. Ay, no, tienes que verlo. Ay, Daniel, tienes que verlo, te va a encantar, porque no es la historia muy humana, ¿no? Entonces, más o menos dice, if you stand for nothing, what do you fall for? Claro. Y esa es una súper frase y una gran verdad. O sea, si tú no te paras ante tus valores, entonces, ¿por qué caes? Es ¿Qué que defiendes? sin valores y sin ideales, la vida es una enorme guerra. Y siempre vives en conflicto para tomar decisiones. Si tú tienes una estructura de ideales y de valores, te vuelves alguien muy ágil, muy eficiente. Decides así, así. Y es muy difícil vivir con decepción cuando pagas el precio, por supuesto, de un ideal. O sea, si yo sé que soy un hombre que quiere terminar una tercera carrera, o estoy haciendo ejercicio porque estoy enfocado en mejorar mi cuerpo. La longevidad, exacto. Exacto. Y tú agarras y me invitas de fiesta. Yo no tengo que vivir un dilema. Vida, exacto. No tengo que ser un dilema. Porque lo mío no es una opinión, no es una creencia, es una convicción. Estoy convencido de que tengo que poner en prioridad mi cuerpo antes de avanzar. Oye, te vas a comer el postre. Es que la cucharada 12 sabe igual. Sí. O sea, detente. Exactamente. Sabe igual. Entonces me voy a comer 2. Pero listo. Sabe igual. No puedo parar. Entonces, si soy alguien que es dirigido por sus humores, soy alguien dirigido por los placeres. Coño, cuando la vida te diga que se te acabaron los créditos, ¿a quién le vas a echar la culpa? Pero si avanzaste con tus convicciones, con tus ideales, a pesar de que sean radicales o la convicción por la que quieras pagar la vida, al final hay una satisfacción, porque dices, lo di todo. Y uno cuando lo da todo, en verdad, cuando en verdad lo das todo, te puedes ir en paz de cualquier lugar. Ya no volteas atrás. O sea, no es si hubiera. No, ya no volteas atrás, ya no traes este dolor en el cuello, ¿me entiendes? Sí.
ya no andas volteando atrás porque hay una sensatez en ti que dice, mira, sí lo di todo. Cuando no lo das todo, hay una vocecita que se te mete aquí atrás y te dice, tú hiciste como que lo diste todo y te quieres convencer, pero fuiste un huevón. ¿Cierto o no es cierto, Eri? ¿Verdad que sí? Y eso te atormenta. Sí. Te atormenta porque hay en tu alma algo que quiere cruzar lo ordinario. Entonces eso que está cruzando lo ordinario para llegar a lo extraordinario, pues necesitas dar un extra de un montón de cosas, por más cliché y obvio que esto suene. Pues tienes que dar la milla extra. La extra milla, claro. Claro. Y esa neutralidad, teniendo tus valores, tus convicciones, tus certezas, tu relación con algo superior, esa neutralidad es que, bueno, el gran desafío para todos, cómo aceptar la vida tal cual viene, tal cual es, y estar como en ese... Eso le molesta a mucha gente, querida. Bueno, me imagino que le molesta porque porque no tienen las herramientas como para quedarse ahí. Pero la paz no llega cuando tú tienes todo controlado. ¿Cuándo llega? Cuando de hecho sueltas. Odio la palabra soltar porque se ha usado de forma indiscriminada. Bueno, además que es tan abstracta también. Sí. Sí es abstracta, pero sostener duele más que soltar muchas veces. Correcto. Esta necesidad de dominar, ¿no? De aferrarte a que tú tienes el control del mañana es algo completamente absurdo. Sí, y la porque razón, ¿no? Pero no te pertenece. La muerte, cuando uno entiende la muerte, tu vida por fin empieza a pertenecerte. Empieza a vivir una vida mucho más honda. Porque si no te han enterrado, pues ya estás muerto también. O sea, hay gente que ya no ríe, que no baila, que no abraza, que no besa, malhumorados, mal encarados, que llegan a un lugar y todo lo entenebrecen, ¿cierto? Pero son muy pocas las cosas que uno puede controlar. O sea, tú no puedes evitar que alguien te ponga una idea en la cabeza, pero tú sí puedes evitar que esa idea haga un nido dentro en tu cabeza. O sea, que le crezcan raíces, ¿sabes? Y muchas veces la culpa, que tiene un ingrediente extraordinario porque no te persigue, te atrae. Ah, wow. Yo considero que la culpa es algo que... Sí, adictivo. Sí, es como medio... digamos, conquistadora, ¿no? O sea, como que te va tirando besos por ahí, como que te va diciendo, ven, escóndete aquí, escóndete aquí. La culpa es si te quedas instalado en ese lugar, si le crees, ¿cierto? No somos nuestros errores. Pagas las consecuencias de tus errores, eso es cierto, claro. Pero no eres eso. Te equivocaste en un momento de tu vida, pero tu vida no es una equivocación. O sea, es como creer que... Yo te decía que ayer me salió un grano. Y yo te conté que me salió un herpes en la barbilla. En la nariz, justo antes de empezar el tour de medios. Dios mío, ajá. Es como si uno dijera, bueno, yo ya me siento muy feo porque no me gusta mi nariz, ¿no? O decir que eres tonto porque reprobaste una materia. Entonces es generalizar, es llevar un error e implementarlo y contaminar todo lo demás. Y muchas veces caemos en eso. Porque un día alguien nos dijo, ay, qué raro te ríes. Ay, sí. Y llegaste a tu casa y le hiciste como... y ya te dejaste de reír. Sí. Y tu sonrisa le iba a salvar la vida a alguien. Claro. Y tú te guardaste esa vaina. Entonces, ser... ¿no? La autenticidad siempre va a tener equivocaciones. Siempre.
Eso se podría decir que la definición del coraje espiritual, que tanto hablas en tu último libro. Me encantó eso, Eri. El coraje espiritual. Me encantó la forma en la que lo dibujaste, porque sin coraje no hay nada. Las grandes cosas en esta vida no suceden sin coraje. Los cambios, los enigmas necesitan coraje. Derribar muros, traspasar fronteras, necesita de coraje. Un coraje que vaya acompañado de sabiduría, coraje que vaya acompañado de sensatez, de misericordia, de gracia. Pero el coraje es una decisión. Y muchas veces, fíjate que hay algo interesante. Recordando una de las preguntas que me hiciste es, muchas personas creen que han hecho muy poco por sí mismas. Y cargar con una ansiedad es haber hecho mucho por ti. ¿Mucho por? Por ti. Soportar un divorcio, una enfermedad, un diagnóstico que te dobla las rodillas. Sí. Es mucho. Y deberías de darte las gracias y decir, yo estoy comprometido contigo y tengo el coraje suficiente de no quedarme estancado. Tengo el coraje suficiente para mutar, para deshacerme de todo lo que ya no necesito para llevar. Sin el coraje, a todas las personas yo creo que admiramos son personas que están repletas de coraje. Sí. De haber avanzado solas mientras que otros se reían de ellos. Mientras que decían, miren, ahí va el iluso. Miren, ahí va el romántico. Y te van criticando. Te van criticando y va subiendo. Y de repente va subiendo y sus voces se dejan de escuchar. Y ellos siguen criticando fuerte, pero tú ya ni te enteras. Porque simplemente avanzaste. Saliste del lugar en donde están los murmullos para donde está el silencio. Porque tú sabes que allá arriba lo único que hay es viento, poco oxígeno. Y ese es el coraje. ¿Y tú? Sí. ¿Tú? Sí. Y a todos los que te ayudaron también. Porque solito, si no eres un trepador. Sí, es verdad. Ay, qué belleza, Daniel, de verdad. Quiero escucharte en vivo y en directo. ¿Dónde están los tickets para ir a Ascender? ¿Tú lo sabes? Así, ¿no? No venía preparado, pero... No, pero a ver, porque son muchas ciudades a las que vas. Son muchas. DanielJaviv.com. Ahí están todas, Ticketmaster o DanielJaviv.com. Es un show bonito, Eri. Tiene música, tiene poesía. No es un show en realidad motivacional. Ok. En realidad tiene una carga de motivación porque es producto más allá de una introspección. En realidad es un viaje bastante salvaje por la psique. Hacemos un recorrido increíble sobre diferentes rasgos de personalidad para poder ubicar, digamos, a los responsables y, digamos, a esas personas que giran a nuestro alrededor y también descubrirnos un poquito más a nosotros. Digamos, muchas veces somos los sospechosos del crimen. Totalmente. Entonces hablamos desde una relación narcisista, una relación con un traidor. Hablamos del futuro que nos espera, bastante dantesco. Que necesitamos las herramientas y la inspiración y la motivación, la conciencia. El mundo ya ha tenido varios finales, pero lo que nos espera es bastante dantesco, en realidad, en este mundo lleno de máquinas, replantearnos nuestro sentido de humanidad. Luego hablamos sobre las grandes heridas. Replanteamos la charla con el niño interior y cómo no hay que presentarle el niño interior también a todo el mundo para que no se pongan a jugar con él, pues porque son niños. Entonces hay que tener mucho cuidado de, mira, acá está la pelotita y ahí va el niño interior. Entonces hablamos mucho de eso. Hablamos también de lo que está sucediendo hoy por hoy en Estados Unidos un poco. Los retos que tenemos ante la incertidumbre de ser latinos. Que es tomarse de la mano,
que es la Más necedad, que nunca, sí. que es sentir la textura del otro, ¿no? El calorcito del otro, que es hacer el amor, y que es dejar de hacer el amor. Qué bonito. Entonces, el recorrido es un recorrido arqueológico interesante, ¿no? Que tiene una gran parada en la psique, en el sótano, a ese lugar al que hace mucho... Que conocemos. No, allá hay poderes que sótano 4 accionan, lo conocemos. pero hay que bajar una antorcha, ¿no? Hay que integrar, adherir por cada luz una sombra, hay que ver dónde están un poquito nuestras sombras, y de ahí pasamos al corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo dirige? ¿Qué lo está haciendo bombear? ¿Y quién habita en ese corazón? Oye, tu corazón no es un motel, entonces... ¿Quién llegó ahí? Se acostó y se fue. Entonces hay que empezar a blindarlo un poquito, ¿no? Y poner a un San Pedro en la puerta. Es como, ¿usted a qué viene ¿De aquí? dónde viene? No, pero si usted le toca el Hades, váyase para allá, para el Seol, ¿no? Y luego otra visita a esta parte, ¿no? A la parte más de entraña. ¿Qué pasa con la rabia? ¿Cómo transformamos esa ira, esa ansiedad o esa intolerancia, ¿no? ¿Qué hacemos con las ideas? ¿Qué hago con la creatividad? ¿Cómo defino esta fortaleza y esta debilidad y cómo puedo generar sinergia? ¿Cómo la gente dice, no, bueno, es que yo soy abogado y por eso yo no puedo ser poeta? Entonces nos compramos lo que dice nuestro título. La etiqueta. Y esa vaina te aprieta la piel, te aprieta la sí. piel, y tú ves pues, al abogado, ¿no? Que trae sus aretes, ¿no? Y que anda en la Harley. Pero llega y se vuelve a poner la corbata, that's okay. Pero ¿cómo vamos a hacer que eso se edifique y te convierta en una versión fabulosa, ¿no? Extraordinaria. Me encanta. Entonces, muchas veces estamos atados por esos conceptos, por ese status quo. Yo quiero emprender, pero me da miedo renunciar. ¿Cómo te va a dar miedo pasar 40 años más en el trabajo que odias y no vas a apostar? No, es que bueno, tengo estas responsabilidades. Bien, entiendo cuáles son las divergencias. ¿Cómo podemos tejer un puente de aquí a acá para que cruces y no tengas que andar poniendo pasaporte y visa cada vez que vas y vienes, sino vamos a unificar tus fronteras para que no andes caminando en medio entre dos países que están en guerra, ¿no? Tu parte creativa, tu parte emocional, el ego, la vanidad. Entonces, la gente por lo menos sale mejor de cómo llegó. Seguro. Y es interesante, ¿no? Ver a un ateo, a un agnóstico, a un cristiano, a un... católico, ¿no? A un terraplanista, qué sé yo. Sí. Entonces es un crisol precioso, que esa es nuestra humanidad y yo lo disfruto profundamente. Aparte de que amo lo que hago y me preparo profundamente para eso. Parecería que no, pero hay un trabajo. No, claro que sí, se heavy. nota, se siente, sí, claro que sí. Vaya. Mira, Daniel, para terminar. Dime, dale. Ajá. Es que no tiene mucho sentido preguntarte tips para reinventarse, sino porque es muy profunda la conversación, pero dame 3 disposiciones, si se puede decir así, que debemos tener para reinventarnos. Lo absurdo. ¿Cómo es eso? Pensar en lo absurdo. Lo absurdo es un extraordinario lugar. Es el estado creativo. Es el estado creativo. Sin juicio. Sí. Pensar en todo lo absurdo es un extraordinario lugar para encontrar cosas que nadie está buscando. Me encanta ese lugar. O sea, lo absurdo. Increíble, lo surrealista. Sí. Lo que sacude. Lo que parece imposible. Lo que sacude mi razón, lo que me hace sentirme incómodo. Relojes que no miden la hora. ¿Cómo es eso? Entonces, inmediatamente la mente crashea y te obliga a generar otra ruta, otro sendero, ¿sabes? Ya no avanzas por el freeway de siempre, ¿no? Por el turnpike, ahí no, sí. ya no pagas,
pagas otro camino, vas a tener que ir macheteando, vas a tener que ir abriendo el camino. Entonces, lo absurdo. Lo absurdo, 100%. Sí, lo absurdo. Uh-huh. 2, préstale atención a tus rarezas. Uh-huh. Mucha atención. De verdad. Sí. Hay mucha información en tus rarezas. Tu estatura, si eres chiquitito, chiquitita, uh-huh. Caderona, no caderona, lo que tú consideras que es una rareza, sí. ¿Ok? Porque no se ajusta, digamos, al estándar de la belleza. Mi voz, es que yo no canto, pero ¿por qué tengo una voz así? No, ya va. Ahí hay algo, ¿no? Uh-huh. Es que mi risa, es que me río como puerquito frenado, qué sé yo. Ok, ahí hay algo, ¿no? O sea, jala un hilo uh-huh. de lo que te parece raro en ti, tus manos, tus dedos, tu cara, tu rostro cinematográfico y tal. Uh-huh. Investiga tus rarezas. Porque si logras sacar una de esas rarezas y la adhieres o la conviertes en una gran cachucha, en un mundo que todo mundo se quiere parecer a sí. todo, a 3, 4 personas. Sí. Eso es un gigante complemento. O sea, es una ventaja competitiva heavy. Total. Heavy. Totalmente. 3. Los sueños que tengo uh-huh. son míos. De más nadie. De verdad son míos. Uh-huh. O esta vaina que estoy haciendo es porque un día me dijeron que cantaba bien y no quise defraudar a mi abuelita. Y todo el mundo se da cuenta que en realidad no cantas bien. Y tú sigues insistiendo en algo que naturalmente no se te da. Pero es que me dijeron que yo podía estar en la NBA, pero mides 1.30. Puedes ser el dueño del equipo si quieres. Tienes que preguntarte si... Yo no te estoy diciendo que dejes de insistir en eso que te hace reventarte el alma, ¿sabes? Uh-huh. Porque si estás de verdad no únicamente convencido, sino en la absoluta y ácida honestidad, te das cuenta que tienes las herramientas pequeñas, grandes, chiquititas, y luego tienes la mentalidad, y eso se conjuga con tus virtudes, las capacidades, la longevidad de tu talento, etcétera, avanza. Pero muchas veces heredamos ideas, ¿no? Y aparecieron 3, 4, 5 personas que te dijeron, tú deberías de hacer esto. Ok, ahí hay información, pero uno siempre tiene que revisar. Y eso te exhorta a reinventarte, porque si te das cuenta que te estás marchitando. Claro. O sea, un talento, para que florezca, tiene que vivir en el hábitat. En el hábitat correcto que para le corresponde, florecer. querida. Uh-huh. Ojo, hay flores que florecen cuando las aplastas. Uh-huh. Sí. Hay flores que nacen en las grietas del cemento. Sí. Uh-huh. Si tú eres una de esas, tu hábitat era el cemento. O sea, eras una enredadera, qué sé yo. Pues, uh-huh. Si le queremos poner nombre. Pero si tú agarras una fruta que tiene un pedazo podrido y luego agarras otra fruta que no está podrida, y aunque no las mixees, uh-huh. las pones juntas, esta vaina se cruza para acá. Sí, se pudre la otra. Hay que encontrarle el hábitat. Y luego, si tu talento está hecho para un nivel, tienes que encontrar el hábitat de ese nivel. Uh-huh. O sea, yo puedo agarrar a un jugador del Barcelona y llevarlo para una liga de segunda categoría y probablemente haya 2 caminos, ¿no? O eleva el camino de todos estos, pero por más que eleve el talento de todos estos, la liga tiene un tope. Uh-huh. La otra es, va a tratar siempre de convertir a esta liga en donde él estaba, en el Barcelona. Eso no va a suceder. Uh-huh. Entonces, cuando la frustración aparezca, todos los demás van a acabar ¿con qué? Frustrado. Con el fuego de este. Claro. Se va a apagar. Entonces, uno tiene que salir de ese lugar y buscar la forma de colocarse en el espacio. Ahora, para eso hay un recorrido. O sea, no es como que no somos los que llegaron en helicóptero a la cúspide. A la punta, sí. Necesitas de ese recorrido. Entonces hay que preguntarse ¿qué hago aquí? Mucha gente se subió a un tren
Y dice, pero si mi parada era hace como 2 horas. Ya no supe cómo bajarme. Ya no supe cómo bajarme, me distraje. ¿Qué mierdas hago aquí con esta gente? Yo soy un hippie. A mí lo que me interesa es agarrar y pescar truchas, mano. A mí lo que me interesa en realidad es, qué sé yo, la basura. Y me estoy muriendo. Me estoy marchitando. Tengo $10 millones metidos en la cuenta. Quiero venderlo todo. Desaparecer de aquí. Quiero dejar de cumplir expectativas. Entonces uno tiene que tomar esas decisiones radicales de agarrar y encontrarse en el hábitat necesario. Tenemos matices diferentes dentro de nuestra especie, ¿no? Sí. Y hay que aprender a ubicarse con quién uno va, con quién uno está. En ese tren. Sí, querida. Sí. Entonces, total. Mira. Absurdo. Quedarte en lo absurdo un rato. Encontrar tus rarezas. Encontrar tus rarezas Sí. Y revisar los sueños. Sí, preguntarte. Cuestionarlos. Pero ponerlos en una batalla campal. Sí. Pero de verdad campal. O sea, que aguanten todas tus preguntas. ¿Sí seguro quieres esto? Sí, de verdad. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Quién te dijo esto? ¿De dónde lo sacaste? Ya, de verdad. O sea, respóndete. Y las respuestas de ahí te van a sacudir. Me encantó. Daniel, nos vemos pronto. Sí, querida, por supuesto. DanielJavif.com, ahí van a encontrar los tickets para ascender. Sí. Y bueno, que sea el primero de muchos encuentros. Será un privilegio, por Seguro supuesto. Que sí. Gracias por abrirnos un espacio. Y gracias por ser un buen aliado de los venezolanos. Siempre. Te lo agradezco mucho. Siempre. Para siempre y por siempre. Daniel Javif. No joda. Defensa propia. No joda. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.